Vamos a encender solamente cámara para las preguntas, ¿ya? Entonces tú Ya, ya. dispones de 20 minutos para la exposición y luego una rondita de preguntas. Puedes Ya, comenzar, perfecto. por favor. Ya. A ver. Está ya, ¿no, dicen? Sí, ya se puede ver. Ya, perfecto. A ver, un ratito. Está un poco lenta. Ahora sí creo que sí. Ya, ahora sí, Lisa. Aunque está un poquito lento al parecer. Ya. Buenas tardes, licenciada. El plan de unidad de formación será implementado en la Universidad Mayor de San Simón, dirigido específicamente a la carrera de arquitectura, en la asignatura de taller de diseño urbano arquitectónico, quinto de titulación, enfocada como objeto de estudio a los alumnos de quinto año. Presenta una carga horaria de 3 horas diarias, 15 semanales y 570 horas en toda la gestión de carácter teórico-prácticas. Las sesiones serán los días de lunes a viernes en el horario de 5 a 8. El docente a cargo de la asignatura como instrumento facilitador y activo, me presento, soy la arquitecta Cassandra López Espinosa. La unidad de formación presenta como columna vertebral de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje como objetivo la unidad de competencia, que es el de diseñar propuestas urbano-arquitectónicas y tecnológicas como respuesta a los requerimientos y problemas del hábitat a partir de un enfoque complejo. Y como subobjetivos los elementos de competencia que están disgregados en 7 unidades de aprendizaje, que son el elemento de competencia 1 de establece problemas de diseño urbano arquitectónico y tecnológico, considerando las dimensiones metodológicas, social, económico, institucional, cultural y medioambiental, generando un tema u objeto de estudio que es el proyecto arquitectónico. El elemento de competencia de la unidad 2 es el de formula el proceso de diseño metodológico urbano, arquitectónico y tecnológico a partir de un plan de acciones estratégicas que estructuren el desarrollo del proyecto, dando como resultado el perfil del proyecto. El elemento de competencia 3 es de analiza el físico-funcionales, morfológicos y medioambientales. El elemento de competencia 4 de analiza modelos análogos o bibliográficos arquitectónicos considerando sus características formales, funcionales, espaciales, tecnológicas y medioambientales. El elemento de competencia 5 es de diseña premisas de diseño urbano, arquitectónico y tecnológico, considerando las condicionantes básicas de diseño con fundamento en una idea fuerza, proporcionando al proceso del proyecto una identidad y significado. El elemento de competencia 6 es el de propone programas de actividades urbano-arquitectónicas y caracterización del usuario de manera cuantitativa y cualitativa con relación a la fenomenología existencial, que será la condición de referencia del proyecto. Y el elemento de competencia 7, que es el de elabora proyectos arquitectónicos considerando el uso de la tecnología y la integración del diseño de la forma, función y espacio con una retroalimentación continua del proceso de diseño. Ingresando ya al contenido de la asignatura, tenemos como ejemplo la unidad urbano con una duración de 90 horas teórico-prácticas, con el elemento de competencia que ya hemos mencionado, el cual direcciona a elementos procedimentales, actitudinales y conceptuales, que son la base para el desarrollo de los criterios de desempeño, que son el elemento cualitativo de la evaluación. Enfocado de la siguiente manera dentro de la unidad. Como dijimos, el elemento de competencia es el de analiza el contexto urbano de intervención, utilizando escalas macrourbanas y microurbanas con orientación a las variables físico-funcionales, morfológicas y medioambientales. Empezando de los saberes, que tenemos el conocer, el hacer y el ser, y teniendo como un proceso de los saberes, los criterios de desempeño. Y asimismo, posteriormente, ¿no? Dando como resultado la evaluación cuantitativa, que serían las de producto, que en este caso son las láminas síntesis de análisis urbano, y como evaluación cualitativa, que son las evidencias de desempeño, que en este caso son los
observación y revisión continua del proceso de elaboración, y la exposición y debate de la minasíntesis. Posterior al desarrollo de la unidad de formación, tenemos la secuencia de la unidad, considerando los saberes en sus 3 dimensiones, generando así las actividades, que en este caso son 3 actividades, y el método proyectados por métodos, estrategias y recursos, tomando en consideración los criterios de desempeño y las evidencias, dando como resultado una ponderación del 10%. ¿no? Aquí van las actividades y paralelamente se desarrollan las actividades, los métodos, las estrategias y los recursos, ¿no? Tomando en consideración, como hemos dicho, las evidencias y los criterios. De aprendizaje implementada para esta unidad está enfocada en que en la presente unidad se implementará el modelo pedagógico constructivista, relacionando a la participación de actividades mediante un diálogo y generando nuevos conocimientos. Como parte de la evidencia del contenido, presentamos la siguiente bibliografía, específica para la unidad 3, como tenemos en pantalla. Bueno, como componente principal de la asignatura dentro de la fase operacional es la metodología general, desarrollada en torno a una metodología con base en la construcción de un lenguaje interdisciplinario y sistemático, centrada en el paradigma de la complejidad con el propósito de generar la necesidad de trabajo en equipo, llevando a un aprendizaje cooperativo en disposición al diálogo y al desarrollo del pensamiento complementario. Como resultado de este enfoque, se propone generar un plan a través de una metodología de proyección paralela que busca sincerar el proceso creativo en la enseñanza de la arquitectura, asumiendo que este proceso nunca es lineal, sino más bien es un proceso complejo donde convergen múltiples factores, tanto racionales como intuitivos. Asimismo, tiene el objetivo, el estímulo de la creatividad y como puede ser enseñada en un proceso de proyectación. En este proceso los temas se abordan de forma paralela que toman en coherencia de medida y se integran en las demás variables, ¿no? En concordancia con un proceso basado en competencias, en el método aplicado en la fase proyectual, será el método de proyectos, caracterizado principalmente por visualizar la propuesta del proyecto, enmarcándose en una visión constructivista, dando como efecto desarrollador y no inhibidora en el estudiante. Bueno, entrando en la evaluación como componente troncal que reafirma y evidencia todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, estará desarrollado a partir de un método sistemático, continuo, permanente, dejando en claro que el proceso formativo es una responsabilidad y a su vez una facilidad colectiva, caracterizado por la retroalimentación permanente a los estudiantes de forma paralela durante el transcurso del proceso de aprendizaje. El proceso evaluativo será portador de los siguientes elementos: de la evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa, evaluación metacognitiva y finalmente se va a proceder a una autoevaluación, coevaluación y una heteroevaluación. Los criterios de calificación a emplear son los siguientes: de aprobación mínima de 51, buena de 60 a 70, la aprobación muy buena de 70 a 80 y la aprobación sobresaliente de 80 a 90 y por último la aprobación excelente que es de 90 a 100 puntos. Y como evaluación específica de la unidad 3 presentamos por las 6 actividades como en primer momento y por último una actividad metacognitiva. Como vemos aquí, tenemos como inicio, que es la actividad 1, el diálogo reflexivo de conocimientos previos, que tiene un tipo de evaluación diagnóstico, pero cualitativo, y un instrumento que es el diálogo reflexivo y posterior una lista de cotejo. Como es una actividad preliminar, no tiene puntaje, ¿no? Una actividad 2, que es el relevamiento, análisis y valoración del contexto urbano.
¿no? Tiene por evaluación la sumativa, formativa y coevaluativa. Y como instrumento una lista de cotejo y una rúbrica. Bueno, el punto 2 y el punto 3 van de la mano, ya que el puntaje está distribuido entre los dos, ¿no? Y el punto 3, la actividad 3 sería la elaboración de láminas síntesis de análisis urbano, con un diagnóstico cualitativo igual, y un diálogo reflexivo y una lista de cotejo. Bueno, posterior a la actividad 4, ¿no? Que va a ser igual sumativa, formativa y heteroevaluativa, con una rúbrica de portafolio de trabajo, ya que se presentan diferentes tipos ya de documentos, ¿no? Asimismo, la actividad 5, que también son la elaboración de láminas síntesis, que también se va a presentar un portafolio de trabajo, la actividad 6. Y por último, la actividad 7, ¿no? Que va a tener una autoevaluativa. Como punto vital de forma, que es el cronograma, presentamos las 7 unidades, considerando que las primeras 4 son de manera secuencial, pero con una actividad de por medio de retroalimentación. Y en las últimas 3 unidades, que son de proyección ya al proyecto final de la unidad de aprendizaje, se considera una retroalimentación constante. Si bien aquí, como podemos ver en el color azul fuerte, son las 2 semanas que se va a llevar a cabo en la unidad 5, pero considerando que se va a retroalimentar hasta el final de la gestión. Asimismo, la unidad 6 y la unidad 7, que si bien va a estar al final, se va a ir retroalimentando desde principios. Es por eso que hemos tomado el método la bibliografía general, que justifica todo el contenido de la misma, ¿no? Que si bien no ha podido entrar todo, pero es lo más importante. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Nos ponemos ahora sí visibles, por favor, para la rondita de preguntas. Y en este caso, Cassandra, la primera pregunta tiene que ver con la relación que existe o cuál será la relación que existe entre las evidencias de producto que se marcan en un plan de formación y los criterios de desempeño. Y un ratito, disculpe que estoy, ahora sí, pensé que mi cámara estaba en mi compu. Mil disculpas. Perdón, ¿me podría volver a repetir? Dicen, disculpe. Claro que sí. ¿Cuál es la relación que se establece en un plan de formación entre los criterios de desempeño y las evidencias de producto? Entre los criterios de desempeño y las tenido, por así los componentes que hemos visto, dentro del contenido están los saberes, ¿no? El actitudinal, procedimental y el conceptual, y que el resultado de eso serían los criterios de formación, ¿no? Que los criterios de formación en sí son un tipo de evaluación, pero evaluación, ¿qué sería esta evaluación? Evaluación. No es de producto, de desempeño. Ya. Una evaluación de desempeño, es decir, de manera cualitativa, no cuantitativa, ¿no? Porque no tenemos un puntaje en sí, ¿no? No nos lanza un puntaje, al igual que la evaluación final, por así decirlo. Entender que los criterios de desempeño van a articular las evidencias tanto de producto como de desempeño, o sea, ambas, ¿no? Entonces, es importante eso. Bien, Cassandra, muy buen manejo de tus diapositivas, buena exposición. Hay que estar más seguros en el tema de las relaciones. Esas, con la práctica ya las van a poder manejar mucho mejor, ¿no? Tu nota final de la exposición es 98/100. Ya, Lisa, muchas gracias. A ti, muchas Muchas gracias. gracias. Estés muy bien. Chao. Hasta luego, Lisa.